50 clásicos de la filosofía, capítulo 30, John Locke. John Locke estudió medicina en Oxford e inició la vida adulta como médico del primer conde de Shaftesbury, político liberal. Se le atribuía haber salvado la vida de su amo mediante una operación de hígado, pero su interés por la medicina no pudo competir con su pasión por la política y la filosofía. Durante la mayor parte de su vida, Locke fue conocido mejor como consejero político y fuerza intelectual del partido Whig. Expuso sus ideas liberales en dos tratados sobre el gobierno civil, publicado anónimamente un año después del ensayo sobre el entendimiento humano, donde hace una brillante defensa de las libertades individuales y los derechos naturales de la persona, en oposición a Derecho Divino de los Reyes y el absolutismo de Thomas Hobbes. Los tratados influyeron notablemente en los revolucionarios franceses y en la fundación de la República Americana, y el concepto lockeano de la búsqueda quedó plasmado en la Constitución de Estados Unidos. Durante su carrera política, Locke había estado trabajando en El ensayo sobre el entendimiento humano, una obra puramente filosófica. Francis Bacon fue quien formuló el método científico y murió de neumonía mientras experimentaba con carne congelada. Locke, que nació 6 años después, sería su heredero intelectual, llevando la visión empírica británica a la plena madurez filosófica. El ensayo sobre el entendimiento humano sentó las bases en que se iba a apoyar David Hume, quien, a su vez, allanó el camino a los filósofos del siglo XX como Bertrand Russell y Wittgenstein. En las primeras páginas del ensayo, Locke señala modestamente: es una edad que produce maestros tales como el gran Huygens, matemático y astrónomo holandés, y el incomparable señor Newton, a quien conoció. Es suficiente ambición trabajar como simple obrero en la tarea de desbrozar un poco el suelo y eliminar parte de la basura que entorpece el camino del conocimiento. El simple obrero fue un tipo de filósofo muy moderno. Renunció a la elaboración de un gran sistema en favor de averiguar qué podía conocer un único individuo y, como los filósofos actuales, se preocupaba por la precisión del propio lenguaje. Formas de hablar vagas y carentes de sentido y el abuso del lenguaje han pasado durante mucho tiempo por misterios de la ciencia, y palabras mal aplicadas con poco o ningún significado tienen, por imposición, tal derecho a ser confundidas con el aprendizaje profundo, y la más alta especulación no es fácil persuadir a quienes las dicen o escuchan de que no son más que tapaderas de la ignorancia y un estorbo para el verdadero conocimiento. Pero los filósofos actuales, que tienen a Locke por uno de los suyos, ignoran a menudo que aún lleva con él muchas de las ideas de su tiempo. El ensayo, por ejemplo, contiene una cantidad considerable de lo que hoy se llamaría teología, y el camino que sigue entre el escepticismo y la interpretación del mundo como una obra de un creador merece algunas explicaciones interesantes. Como vamos a ver, los estudiosos de hoy se han centrado en sus ideas sobre el yo, que también se considerarán. Si todos percibimos de forma distinta, ¿dónde está la pura verdad? La idea común desde Aristóteles había sido que hay ciertos principios o verdades universales que por asentimiento común se aceptan como tales y por lo tanto han de ser innatos. Pero Locke aduce que los humanos no poseemos un conocimiento innato. Somos una tabla rasa. Todo nuestro conocimiento nos llega a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Y las ideas o conceptos, por ejemplo, blancura, dureza, dulzura, pensamiento, movimiento, hombre, elefante, ejército, ebriedad, que a partir de ellos nos formamos, no son más que el resultado de esa aportación de los sentidos, dice. Preguntar en qué momento tiene el hombre ideas significaría preguntar cuándo empieza a percibir, porque tener ideas y percibir son lo mismo. No podemos experimentar nada sin antes tener de ellos una experiencia sensorial. Incluso una idea compleja hunde sus raíces en los sentidos. En la terminología de Locke, las ideas simples son las experiencias básicas que nos proporcionan los sentidos. Por ejemplo, la frialdad y la dureza que se sienten a la vez al tocar un bloque de hielo, o la blancura y el olor que se perciben al sostener un lirio. Estas ideas simples forman la base de cualquier número de ideas complejas y más abstractas sobre cómo funciona el mundo. La visión del caballo galopando, por ejemplo, nos lleva al final a reflexionar sobre la naturaleza del movimiento, pero antes de poder crear ideas complejas, primero hemos de tener siempre la experiencia de ideas simples, incluso un concepto abstracto como el de poder derivar originalmente de la conciencia, deriva originalmente de la conciencia de que podemos emplearnos en hacer algo. Por el conocimiento simple de lo que es el poder, somos capaces de comprender por qué lo puede tener el gobierno. Además, Locke distingue las cualidades primarias y secundarias de las cosas. Las cualidades primarias de una piedra, por ejemplo, son el volumen y el movimiento, que son verdaderos aunque no se perciban. Sus cualidades secundarias son la forma en la que la percibimos, por ejemplo, su negrura o su dureza. La tesis de Locke de que todas las ideas deben tener su origen en la sensación lo llevó a una interesante reflexión. Si los sentidos pueden proporcionar a una persona una visión muy distinta del mundo de la que dan a la que está sentada a su lado,
lado, por ejemplo, la misma agua de la bañera puede estar fría para una persona y caliente para otra. ¿Cómo puede existir alguna certeza o verdad en las ideas de cada uno de los filósofos, unas ideas que son mucho más complejas? Cada visión del mundo, señala, debe ser personal, y las abstracciones e ideas, por atractivas que sean, deben estar bajo sospecha, en particular, si muestran espurias pretensiones de universalidad. ¿Es innata la moral? En la época de Locke se daba por supuesto que la moral era innata, las personas nacen buenas o malas, y que existía una serie de principios morales. Él intenta demostrar que la moral no puede ser universal, aduciendo las grandes diferencias entre las personas y los pueblos en los que se refiere a las creencias. Por ejemplo, costumbres como la de dejar a los niños en la selva en plena tormenta o la de enterrarlos con la madre cuando ésta muere, han sido práctica habitual de diversas culturas, pero en la Inglaterra actual se consideran abominables. ¿Dónde están, pues, esos principios innatos de justicia, piedad, gratitud, equidad y castidad? Se pregunta, si tales principios, incluida la aceptación innata de Dios, están ausentes en los niños, en los idiotas y en los diversos pueblos extranjeros, significa que son obra de los humanos. A continuación, Locke pasa a ocuparse del argumento de que la razón que Dios nos da nos permite descubrir las verdades morales atemporales. La razón, en obra de la mente humana, concluye, y por tanto no se puede confiar en ella para desvelar la verdad eterna. Los principios parecen innatos, explica, simplemente porque no recordamos cuando los aceptamos por primera vez. Los niños absorben lo que se les dice y solo lo cuestionan cuando ya son mayores. Tal vez lo único innato que hay en nosotros es el deseo de vivir según unos principios. Cualquier principio, siempre que dé algún orden o sentido a la vida. Pero las ideas y los conceptos no nacen con nosotros más que las artes y las ciencias, y a menudo las personas los emplean para atacarse mutuamente. Por lo tanto, para llegar a la libertad, cada persona debe comprobar ella misma las verdades para no verse sometida al falso dominio de nadie. En la visión empírica de Locke, ¿qué lugar ocupa la creencia espiritual? La considera simplemente una idea compleja, sacada de otras ideas complejas como las de la existencia, duración, conocimiento, poder y bondad. Tomamos estas ideas y las multiplicamos hasta el infinito para llegar a la comprensión de un ser supremo. Locke no puede demostrar la existencia de Dios, pero de algún modo consigue demostrar que la creencia en Dios es perfectamente natural y lógica, algo que nace de nuestra experiencia directa del mundo que nos rodea. La personalidad. En la segunda edición de las obras, 1694, Locke incluyó un capítulo nuevo, de las ideas de identidad y diversidad. Para muchos estudiosos se ha convertido en la parte más fascinante del libro, porque es un intento temprano de explicar las cuestiones de la conciencia y la identidad. La identidad, dice, siempre se basa en las percepciones que tenemos de algo a lo largo del tiempo. La identidad de los seres vivos no depende simplemente de que sean la misma masa de partículas que eran 2 años antes. El olmo es el mismo árbol que en su día fue el retoño, y el caballo el mismo animal que en su día fue el potro. Para Locke, esto significa que la identidad no se basa en la materia sola, que cambia constantemente, sino en la organización de la cosa en cuestión. Pero, ¿cómo se aplica esto a los seres humanos? Locke plantea la fascinante cuestión de las almas, que pueden habitar en cuerpos sucesivos y adoptar identidades en muchas vidas distintas. Aun asumiendo, por ejemplo, que todas estas encarnaciones sean masculinas, no se podría decir que tales identidades sucesivas fueran el mismo hombre. En su tesis es fundamental la distinción entre el concepto de hombre y persona. El hombre o la mujer son una manifestación de la especie humana, de un cuerpo, un animal, que está unido también a una conciencia. En cambio, la personalidad implica una duración de la conciencia que expresa la identidad más allá de lo físico, de modo que casi se podría decir que un gato o un loro muy inteligente se parecen a una persona y les atribuimos una personalidad, mientras que a quien hubiera perdido la memoria le tendremos más por un cuerpo que ha perdido su personalidad. Locke menciona expresiones cotidianas como las de «este no es él» o «no es propio de él», que implica que la persona idéntica a sí misma ya no está en ese hombre. Estas expresiones confirman que la conciencia y no lo físico es la identidad. Comentarios finales. Aunque la refutación que Locke hace de lo innato parecía un paso hacia la verdad, la ciencia lo ha visto con menos entusiasmo. La idea de la mente como una tabla rasa ha tenido un gran impacto en la cultura y la política pública, y ha dado lugar, por ejemplo, a la idea de que los niños y las niñas actúan de forma distinta debido únicamente al condicionamiento social. Pero las investigaciones sobre el cerebro demuestran que una considerable cantidad de tendencias conductuales son de hecho innatas. Muchos piensan que la propia acción moral es un rasgo evolutivo que contribuye a que los seres humanos vivan mejor en comunidad.
El ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, sin embargo, sigue siendo una excelente expresión de la visión empírica y fue muy usado para su tiempo. También es de lectura bastante fácil, mucho más que gran parte de la filosofía actual, y abarca muchas ideas por las que aquí no se dispone el espacio. Por ejemplo, su postura sobre el libre albedrío y la ética. Locke también escribió sobre la tolerancia religiosa, Carta sobre la tolerancia, 1689-1692, sobre todo para cerrar la brecha entre católicos y protestantes, y su visión de una sociedad abierta, tolerante y democrática ha tenido una gran influencia. En concreto, su modesta visión de los humanos como seres determinados por los sentidos que por propia naturaleza buscan su felicidad y evitar el dolor ha influido profundamente en las instituciones políticas modernas, en particular en las de Estados Unidos. Su concepción del ser humano como animal moral fue muy moderna y realista, y ha tenido éxito porque reconoce sin limitaciones nuestra capacidad de crear un cambio positivo, sin intentar hacernos lo que no somos. John Locke. Locke nació en 1632 en Somerset, Inglaterra. Su padre era abogado y funcionario, y Locke asistió a la prestigiosa escuela de Westminster de Londres. Consiguió ayuda para estudiar en Oxford y después de obtener 2 títulos, siguió en la universidad dedicado a la investigación y la enseñanza de temas teológicos y políticos. Vivió en Oxford un total de 15 años. En 1665 pasó a interesarse por la medicina y al año siguiente conoció a Anthony Ashley Cooper, Lord Ashley, que después sería conde de Shaftesbury, y entró a formar parte de su servicio en su casa de Londres. En 1668 supervisó la operación de hígado de Cooper. Cuando Cooper se convirtió en Lord Chancellor del gobierno inglés, Locke trabajó de consejero con él, y después de esa época ayudó a organizar la nueva colonia americana de Carolina. La constitución de aquella colonia, en cuya redacción colaboró Locke, establecía una aristocracia feudal basada en el comercio de esclavos, por lo que muchos han señalado la aparente hipocresía de su trabajo en la colonia en contraste con sus ideas políticas abiertas. De 1683 a 1689 se exilió voluntariamente a Holanda por razones políticas, pero regresó después de la Revolución Gloriosa, con la que Guillermo de Orange fue proclamado rey de Inglaterra. Locke nunca se casó y en sus últimos años vivió con su amiga Lady Damaris Masham y su marido. Trabajó en una comisión de asesoramiento al gobierno en cuestiones monetarias y publicó anónimamente La razonabilidad del cristianismo, 1685. Al año siguiente fue nombrado para un puesto remunerado en el Consejo de Comercio y mantuvo un prolongado debate con el clérigo Edward Stringfleet sobre las aplicaciones teológicas del ensayo. Falleció en 1704. 1513. El príncipe. Y debéis comprender que el príncipe, y más que ninguno el príncipe nuevo, no puede observar todas aquellas normas de conducta consideradas buenas, obligado como está, para conservar su principado, a actuar en contra de la buena fe, la caridad, la humanidad y la religión, por lo que ha de mantener la mente dispuesta a cambiar según cambien los vientos y mareas, y como ya he dicho, no debe dejar de ser bueno si puede, pero ha de saber cómo seguir caminos perversos si debe. En 2 palabras, el buen gobernante debe construir un Estado fuerte y venturoso que dé prosperidad y paz a sus ciudadanos. Mantenerlos a veces requiere actuar en contra de la moral del momento. En la misma línea, Noam Chomsky, Chomsky esencial, Cicerón, sobre los deberes, Friedrich Nietzsche, más allá del bien y del mal, Platón, la República, Jean-Jacques Rousseau, el contrato social. Y así hemos llegado al final, a la conclusión de un capítulo más de 50 clásicos de la filosofía. Espero que se le estén pasando bastante cool, que la pasen muy chido, tengan un día agradable o una noche o lo que estén, o como lo estén en el momento en el que estén escuchando este audio o viendo la pantalla y pensar que es video. Pero bueno, nos andamos topando en el siguiente audio video, lo que es esta cosa, y espero que le estén pasando chido. Bye.